tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 12 de julio del 2024, con ocasión al segundo encuentro de la Unidad Curricular Derecho Penal. La clase pasada vimos algunos aspectos relevantes en cuanto a los principios del derecho penal en general. Hoy vamos a ver lo que es la ley penal en general. La ley penal la podemos definir como la expresión del poder público debidamente establecida en el cual se señalan de manera objetiva y justa los delitos, las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define efectivamente esos delitos, determina las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que hacen alusión a las distintas figuras delictivas o de que correspondan. Donde están contempladas esa descripción de esos tipos penales, pues bueno, en primer lugar, en la norma sustantiva penal por excelencia venezolana, que es el Código Penal. Sin embargo, hay otras figuras descriptivas en leyes especiales penales. En cuanto a las fuentes, bueno, la Constitución y otras fuentes del derecho, la Constitución pues es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, pero su desarrollo en ámbito se desmenuza de acuerdo o se disgrega en diferentes leyes. Sin embargo, la Constitución es la norma suprema. La ley penal, pues para que sea válida, debe atenerse a la Constitución, igualmente atendiendo pues al principio de legalidad. En nuestra Constitución, pues se garantiza ese principio de legalidad en el artículo 49, numeral 6, en el cual, pues entre otras cosas, indica que ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas, infracciones en leyes preexistentes. Ajá. En cuanto al principio de legalidad, indicaba que este es muy importante en materia de derecho penal aún más, por cuanto esto es lo que va a dar garantía al justiciable de que si comete un hecho delictivo, ese hecho delictivo esté efectivamente descrito en una norma, en una ley, en un tipo penal. Si no está comprendido allí, pues lógicamente existiría uno de los elementos negativos del delito, que es la atipicidad, y en consecuencia, pues no hay delito. ¿Ok? El marco que nos presenta este principio a la aplicación de las fuentes del derecho, en concreto en el derecho penal, pues las limita en este ámbito, es decir, a la ley. Por ejemplo, los decretos ley, pues también en principio no son leyes bajo el principio de la legalidad, pudiendo únicamente ser fuente del derecho penal cuando respeten la limitación de que no pueden crear figuras constitutivas de delito ni establecer o agravar penas. Solamente las leyes o el código penal sustantivo por excelencia, que es el Código Penal. La costumbre, pues, puede ser una de las fuentes del derecho penal, por ejemplo, cuando con base a ella se regula una actividad en el ejercicio legítimo de un derecho, pero la costumbre no puede establecer tampoco delitos ni determinar penas, ya que también pues la limita el principio de legalidad. Esta limitación también aplica inclusive para el caso de la costumbre internacional como fuente del derecho. Los principios generales del derecho al regir en defecto la ley o costumbre y la tutela del principio de legalidad hace que estos principios pues difícilmente también actúen como fuente del derecho, lo que no quita, entre otras funciones, pues su rol esencial en la interpretación del derecho. Sí son muy importantes pues los principios generales del derecho en el momento de la interpretación de la ley. Y bueno, en cuanto a las normas jurídicas contenidas en los tratados, solo son consideradas fuente del derecho cuando se hayan incorporado al ordenamiento interno mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Pero aún así, pues no estaremos ante una ley formal capaz de crear una figura delictiva, determinar una pena, medida de seguridad o agravar las mismas. Por lo dicho anteriormente, y dado que los tratados internacionales no definen las penas aplicables, las cuestiones planteadas requieren en cualquier caso de una ley orgánica que las incorpore al ordenamiento pues de manera formal. Ahora, ¿en qué nos basamos en las fuentes del derecho? ¿Qué es esa expresión fuentes del derecho? Bueno, las fuentes del derecho tiene dos acepciones como tal. Se emplea para designar la autoridad encargada de dictar la norma jurídica, que serían las fuentes de producción, voluntad que dicta las normas vigentes en un lugar y en un momento determinados, y se emplea para referirse a la forma en que el derecho objetivo asume en la vida social, a la forma como se manifiesta en todo caso, y esta segunda acepción se pudiera decir que son las fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción, bueno, entendemos por fuentes de producción del derecho penal a la autoridad o a la voluntad jurídica
que dicta las normas jurídicas penales. En el derecho penal, la única fuente de producción es el Estado. Él es el único que puede dictar normas jurídicas penales que determinan los delitos, porque solo él es el titular exclusivo y excluyente del derecho subjetivo, que determina cuándo un acto es un delito y cuál pena en todo caso sería la aplicable a la persona que lo perpetra. Solo el Estado puede y debe juzgar a las personas que cometen delitos determinados y solo él puede y debe aplicar las penas correspondientes. Ahora bien, en lo que se refiere a las fuentes de conocimiento, se suele citar como fuentes de conocimiento la ley, la jurisprudencia y la doctrina. En materia penal, en Venezuela rige el principio, como ya indiqué, de legalidad de los delitos y las penas y es la ley penal la única fuente directa de conocimiento. Solo la ley penal describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometan los delitos. Es pues, el principio legalista que está consagrado pues, entre nuestra Constitución y en el Código Penal. Clasificación de las fuentes penales, bueno, ya dije que eran las fuentes de producción, las fuentes de conocimiento, las fuentes de producción emanadas de la autoridad o voluntad que dicta las normas jurídicas penales y las fuentes de conocimiento, la manifestación misma de ese derecho, la forma en que el derecho objetivo se asume, se asumen la vida y se dividen en fuentes de conocimiento directas, que son aquellas manifestaciones que por sí mismas engendran normas jurídicas generales y abstractas. La única fuente directa donde rige el principio legalista, ¿cuál es? La ley penal. Las fuentes de conocimiento indirectas, pues serían aquellas manifestaciones que no crean por sí mismas normas jurídicas penales generales y abstractas, pero cumplen ciertas funciones. Entre ellas, cooperan con la debida interpretación y, por lo tanto, con la correcta aplicación de las normas jurídicas penales generales y abstractas emanadas de la única fuente directa e inmediata, que en este caso es la ley penal. Colaboran con la debida forma en la correcta modificación en las leyes penales. El órgano legislativo puede reformar la ley penal apoyándose en las fuentes indirectas que ponen de manifiesto los errores, defectos o insuficiencias de la ley, que al reformarla no se incurra pues, en los defectos antes mencionados. ¿Cuáles son las características en todo caso de la ley penal? Bueno, es exclusiva en virtud del principio de legalidad de los delitos y de las penas, es la única fuente propia y verdadera del derecho, es liberal, consagra la garantía de libertad, solo entra en juego cuando una persona comete un acto consagrado en la ley penal como delito, es obligatoria, obliga a las personas que están en el territorio de la República, en ciertos casos a la ley penal se aplica a los autores de delitos perpetrados en el extranjero, es ineludible, solo puede ser derogada por otra ley penal, los jueces no pueden derogarla, es igualitaria, rige igual en todos casos a las personas sin distinción de algún tipo de trato jurídico, en credos, razas, condición social, económica, política de una persona determinada. Es constitucional para que sea válida, pues debe adaptarse plenamente en el fondo y en la forma a la Constitución Nacional. Si una ley no se adapta a la Constitución, puede ser atacada por el recurso de inconstitucionalidad. La Constitución está por encima de las leyes ordinarias y están subordinadas en su validez a aquella. Bueno, eso cuanto a las fuentes de la ley, sin embargo, pues yo a ustedes los invito a que de manera autodidacta profundicen en todos estos aspectos y les recomiendo pues diversos libros, entre ellos pues el de Artaga Sánchez, Grisante Veledo, que son libros donde está pues todas estas instituciones profundamente explicadas, ¿ok? Y ante cualquier duda pues se pueden comunicar conmigo por el aula virtual o vía WhatsApp. Ahora bien, en cuanto a la teoría del delito, sumamente importante en el derecho penal, tanto en el derecho penal general, que es el que están viendo ustedes, como en el derecho penal especial, y conforma efectivamente esa descripción de todos los elementos para que se configure un delito. Esa es la llamada teoría del delito, que es una teoría universal es aplicable pues en toda la comisión de un hecho punible por una persona a nivel universal, no solamente es en Venezuela, sino es una teoría del delito universal. Es el conjunto pues de principios y conceptos jurídicos que se utilizan para determinar si una persona ha cometido un delito y en caso afirmativo, cómo debe ser castigada. La teoría del delito se basa en la idea de que cualquier acto ilegal debe ser castigado de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Pero ¿cuáles son esos elementos de la teoría del delito?
La teoría del delito se compone principalmente, pero hay otros que son los que están inclusive expuestos en el libro de Hernández Grisante Veleo, los elementos positivos y los elementos negativos del delito, pero los principales o los más sí, básicos, por decirlo, sería la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. La conducta se refiere a cualquier acción que infringe la ley. La tipicidad se refiere a la relación entre la conducta y la ley, es decir, si la conducta es considerada un delito según las leyes existentes. Y la culpabilidad se refiere a la capacidad mental de la persona para comprender que su conducta es ilegal o su voluntad de llevar a cabo dicha acción. Para que ustedes vayan como conceptualizando de manera mental, esto es lo que es la teoría del delito, debo referirme a lo que es la definición jurídica del delito. La definición jurídica del delito es que es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. De esa definición jurídica están los elementos tanto positivos como negativos del delito y que abarca pues estos que ya indiqué que son los tres elementos principales, la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. El acto que requiere la ejecución de una conducta, toda acción que debe ser exteriorizada en el mundo. Si es un pensamiento, ese pensamiento pues no es punible, independientemente de lo dañino que pueda ser. Si solamente queda en la mente de la persona que lo piensa, pues lógicamente hasta los momentos nadie es condenado por sus pensamientos. Entonces, en ese momento es donde no hay, habría una negatividad porque no hay una acción. Pueden haber delitos por omisión, sí, porque hay no hay una acción negativa, por decirlo, pero en este caso, pues, es una acción negativa, que sí es producto de una conducta. En este caso, la acción tiene que efectivamente materializarse. Por eso es un acto, toda acción que se materialice en el mundo exterior. Típico, hablamos de la tipicidad, que va en relación con el principio de legalidad. Para que un acto sea típico, tiene que estar encuadrado en un tipo penal. Esa conducta que se accionó y que es lógicamente antijurídica, pues debe estar encuadrada, señalada, descrita en un tipo penal. Si no, no es típico, porque no hay una adecuación en ese hecho con ese tipo penal. Antijurídico, pues lógicamente que es contrario a derecho, al buen proceder, a lo recto, a lo loable, a lo que debe ser, al cumplimiento de las normas. Por eso es antijurídico. Culpable se refiere en todo caso sí a esa capacidad mental, a ese juicio de reproche que la persona tiene por haber cometido un delito. Para que exista culpabilidad, pues también tiene que existir imputabilidad, que sería otro de los elementos del delito, la imputabilidad, esa imputabilidad que también va generada por la capacidad mental, inclusive por la forma más básica de verificar imputabilidad, primeramente por razones de edad. A nivel de jurisdicción ordinaria, la imputabilidad se determina desde los 18 años en adelante. En jurisdicción especializada, desde los 14 hasta los 18 años es imputable un adolescente que comete hechos delictivos. Si comete un hecho delictivo siendo menor de 14 años, pues es inimputable, no se puede declarar penalmente responsable y la inimputabilidad es el elemento negativo de la imputabilidad. No se puede efectivamente catalogar de que o declararse responsable penalmente de sus actos si es inimputable. Puede ser que sí haya cometido el delito, pero faltaría un elemento del delito que es la imputabilidad y pues lógicamente no se puede declarar responsable. O sea, para que se dé el delito como tal o para que se pueda declarar responsabilidad tienen que estar todos elementos convergentes, contenidos y que efectivamente sean materializados, si no, pues efectivamente puede existir, o sea, no, que no exista el delito como tal y que lógicamente no se genere declaratoria de responsabilidad penal por alguno de los elementos del delito que pueda faltar. Y lógicamente si existe acción, si existe tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, pues va a generar
punibilidad y su consecuencia penalidad, o sea, va a existir una pena o una sanción por haberse cometido ese hecho delictivo y por haberse pues declarado la culpabilidad de esa persona, o sea, la responsabilidad penal de esa persona. ¿Ok? Eso es en lo que se refiere pues a los elementos de la teoría del delito de manera general, que los invito a que ustedes igualmente pues los profundicen. La importancia de la teoría del delito en el sistema legal pues proporciona una base, lógicamente, para determinar si esa persona ha cometido, una persona ha cometido un delito. En caso afirmativo, cómo debe ser castigada. La teoría del delito también ayuda a garantizar que el castigo sea proporcional al delito cometido, lo que contribuye a la justicia y equidad en el sistema legal. La teoría del delito es un concepto esencial pues, para entender este sistema y cómo se determina si esa persona o no ha cometido el hecho delictivo. Según la evolución histórica del delito, bueno, nos encontramos con muchas corrientes en cuanto a la evolución histórica del delito. Recuerden inclusive los delitos atroces que se cometían en la Edad Antigua, en la Edad Media, donde inclusive se torturaban a las personas que cometían hechos delictivos, en la época de Roma, donde inclusive pues operaba también en el Código de Hammurabi, en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, el delito avanza también a medida que pues la sociedad avanza. Si la sociedad avanza, pues lógicamente también se generan nuevas formas de creación o de ejecución del delito y también nuevas formas para sancionar la comisión de ese hecho delictivo, ¿no? Durante la Edad Media, pues los delitos se clasificaron en delitos civiles y delitos religiosos. Los delitos religiosos como la herejía, la blasfemia, se castigaban con la muerte en la hoguera. Los juicios pues eran a menudo injustos y se basaban en la confesión, incluso si se obtenía bajo tortura. En la Ilustración y la modernidad, el delito se consideró como un problema social y se centró en la rehabilitación en lugar de la venganza. En la modernidad se desarrollaron sistemas legales más sofisticados basados pues en la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Se hicieron esfuerzos para reformar el sistema penitenciario y reducir la frecuencia de la pena capital. El delito en la actualidad, como ya le indiqué, pues es un problema social y se han introducido pues nuevas formas del delito, como inclusive ciberacoso, ciberdelito, delincuencia organizada, bueno, toda esta cantidad de delitos que se han tenido que describir en leyes especiales penales pues para no generar impunidad y que pues están latentes porque la sociedad avanza y pues también se crea, lamentándolo mucho, nuevas formas o nuevos hechos delictivos, ¿no? En conclusión, pues la evolución histórica del delito es un constante cambio. Va relacionada con esa evolución de la sociedad de manera paralela, ¿no? La acción dentro del delito, pues como ya también lo señalé, es un elemento fundamental en la teoría del delito. Se refiere a esa conducta que se considera delito en virtud de la ley. Entonces, esa conducta pues, puede ser acción o omisión. La omisión se da cuando efectivamente una persona teniendo conocimiento o habiendo sido testigo de un hecho delictivo omite dar parte a las autoridades o inclusive siendo autor de la comisión del hecho del delictivo omite socorrer a las personas. Esto pasa mucho en los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo, donde pues efectivamente hay una lesión bueno, o la muerte de una persona producto de un accidente de tránsito y el victimario, o sea, el agresor, el sujeto activo, producto de nervios, bueno, tantas cosas que le pueden pasar por su mente, pues se evade, sale a la fuga y bueno, hay una obstaculización de la justicia, por supuesto que sí, pero también hay omisión de socorro porque dejó a la persona que lesionó pues tirada convaleciente allí donde la haya dejado. ¿Ok? Entonces es un delito también de omisión, inclusive es omisión de socorro, entonces se le imputaría en el momento, pues bueno, homicidio, lesiones culposas, y más omisión de socorro. Por todo eso, la conducta del ser humano en el momento que transgrede las normas, pues está tipificada. Todo prácticamente está tipificado en cuadrados en tipos penales. Y si no está en el Código Penal, pues está en leyes orgánicas o en leyes especiales penales, esa conducta antijurídica que a la larga constituye delito, ¿no? Porque puede existir una conducta antijurídica que no constituye un delito, por decir, la transgresión de una norma moral
este, dar clases o decir algún tipo de, sí, de mala palabra o qué sé yo, o actuación no acorde con su función, pues puede transgredir conductas morales, conductas religiosas, pero no- pueden no ser, llegar a constituirse delitos. Son aquellas que en todo caso pues constituyan hechos punibles, ¿no? Los tipos de acción dentro del delito, bueno, te puede ser, existen varios tipos de acción dentro del delito, como la acción dolosa, que se refiere a la conducta intencionalmente ilegal, y la acción culposa, que se refiere a la conducta que se realizó por negligencia o descuido. La acción dolosa es esa intención. Lógicamente que cuando hablamos de dolo tiene que haber pues también un recorrido criminal o el llamado intercrímenes, ¿no? Que es el pensamiento, la ejecución de ese pensamiento, la materialización de esa acción, los medios idóneos para conseguir el resultado y bueno, la ejecución o ya la materialización de ese resultado. La culposa, la persona pues prácticamente no tiene la intención de cometer un hecho delictivo, pero por su imprudencia, su impericia, su inobservancia de reglamentos y demás, pues constituye o comete un hecho delictivo. Por eso sería culposo, ¿no? Esto se da por los casos típicos de accidentes de tránsito, porque está la luz en amarilla y llegó a rojo y estando en rojo, pero ya venía a alta velocidad, la pasa y venía un peatón o un ciclista y se lo lleva. Son culposos porque hay inobservancia de reglamentos, la persona pues no vio o no observó bien que iba a cambiar la luz, bueno, tantas circunstancias que pueden suceder en el momento de que se comete el hecho delictivo y pues todo eso forma parte inclusive del proceso penal, ¿no? En el momento de verificar cómo se cometió el delito, si se cometió de manera intencional o se cometió sí, dolosamente, que esto es la intención o se cometió de manera culposa. ¿Y esto qué es cómo se comprueba? Con base a las pruebas, pero no voy a hablar ahorita de pruebas porque eso es parte del proceso penal. Pero sí, eso efectivamente todo se sabe y todavía hay formas de comprobar la comisión de un hecho delictivo y dependiendo del contexto, por eso inclusive hablamos de la proporcionalidad. O sea, una persona que comete un hecho delictivo se castiga en proporción a ese hecho punible cometido. ¿Ok? La importancia de la acción dentro del delito, pues es un elemento fundamental, lógicamente, en la teoría del delito, pues, porque permite establecer si una persona ha cometido un delito y en consecuencia cómo debe ser castigada. La tipicidad es un concepto central de la teoría del delito, pues que se refiere a esa correspondencia entre la conducta de una persona y la descripción del delito que establece la ley. Entre otras palabras, pues se refiere a la pregunta de si una conducta se ajusta o no a una definición legal del delito. ¿Dónde están las definiciones legales del delito? Pues como ya dije, en el Código Penal, en las leyes especiales penales. Por decir, el homicidio intencional simple del 405 del Código Penal. El que intencionalmente haya dado muerte a otra persona será castigado con pena de tanto a tanto. O sea, ahí ya me está, el que intencionalmente haya dado muerte, no me está diciendo cómo, pero sí que con la intención y que esa persona la ejecutó. Hay intención, hay la muerte de una persona, bueno, será castigado con tanto, tanto. Inclusive, eso es parte del derecho penal especial, pues ahí se configuran los elementos, los aspectos de análisis de un tipo penal, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido y verbo rector. ¿Cuál es el sujeto activo? El que intenciona cualquier persona puede cometer un hecho delictivo, en este caso la muerte, cualquier persona, porque me está diciendo el que intencionalmente. El sujeto pasivo, pues el que recae la acción negativa, la persona lamentándolo mucho, el que falleció. Lógicamente que hay sujetos pasivos indirectos, por decir, las familiares de la persona que está en deceso. El bien jurídico tutelado, pues es la vida. Y el verbo rector es la intencionalidad, el que intencionalmente. Entonces, de cada artículo se desprende esas circunstancias de hecho y de derecho en que la persona actuó y, bueno, se describe ese tipo penal. ¿Ok? Sumamente importante en la teoría del delito. Existen varios tipos de tipicidad, como la tipicidad objetiva, que se refiere a si la conducta de esa persona se encuadra en la descripción legal del delito, y la tipicidad
Subjetiva, que se refiere a la intención criminal de una persona de cometer el hecho delictivo. Es un concepto clave, pues lógicamente en la teoría del delito y es necesario para determinar igualmente si una persona ha cometido o no ese hecho delictivo. La antijuricidad, pues es un concepto fundamental también y se refiere a la legalidad de la conducta. En otras palabras, pues si es una conducta o si va en contra de lo establecido en la ley. Si es contraria o es antagónica, pues lógicamente es antijurídica. Las excepciones a la antijuricidad, que serían los elementos negativos del delito, bueno, sería legítima defensa, estado de necesidad, que serían esas excepciones o sea, esas formas de justificación de la conducta antijurídica, por eso que no puede constituir delito, porque si hablamos de legítima defensa o de estado de necesidad, pues lógicamente no hay delito allí, sino se configura una forma de excepción a esa antijuricidad. ¿Ok? En cuanto a la culpabilidad, se refiere a la capacidad de una persona para ser responsable de sus acciones y ser castigada por ellas en caso de que se haya cometido un delito. La culpabilidad implica que la persona sabía lo que estaba haciendo y que actuó intencionalmente. Aquí, pues bueno, emergen muchas teorías o muchas doctrinas donde se verifica que efectivamente si la culpabilidad es con toda esa intención o no es con intención, porque si no es con intención, si no es producto de acciones irresponsables por inobservancia, por impericia, por imprudencia, pues lógicamente que existe delito, pero hay una forma de atenuación de ese delito. Los elementos de la culpabilidad: conocimiento, voluntad e imputabilidad. Conocimiento se refiere a la comprensión de una persona sobre lo que está haciendo. Una persona debe ser consciente de las consecuencias de sus acciones para ser considerada culpable de un delito. La voluntad se refiere a la intención de una persona de cometer una acción. Una persona debe tener la intención de realizar una acción para ser culpable de un delito. Si una persona comete una acción por accidente o sin intención, pues no se considera culpable. O sea, si hay grados de responsabilidad, ¿no? Ojo con esto, o sea, si hay grados de responsabilidad, pero son grados de responsabilidad atenuada dependiendo del caso en particular. O sea, por eso cada tipo penal tiene unos elementos propios y es un contexto diferente que debe analizarse en el momento de la comisión de ese hecho delictivo y es lo que a las partes en el proceso y al director y al titular de la acción penal, que es el fiscal, le corresponde investigar para efectivamente determinar si existe un delito, ¿no? Y la imputabilidad, pues, se refiere a la capacidad de una persona para ser responsable de sus acciones. En otras palabras, debe ser capaz de comprender la naturaleza de sus acciones y ser capaz de controlarlas para ser culpable del delito. Lo que hablábamos de la imputabilidad primaria, por decir, por razones de edad, pero también existe inimputabilidad por razones de edad si es menos de 14 años en jurisdicción especializada, pero también existe inimputabilidad por enajenación mental o por trastornos mentales, o sea, por trastornos mentales inclusive sobrevenidos en la comisión del hecho delictivo, que allí se hacen estudios neurocientíficos, neuropsicológicos, desde la parte de todo lo que es la neurología, lo del cerebro, para determinar si efectivamente esa persona pues tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico que lo exime de responsabilidad penal. Pero igualmente, como ya le indiqué, pues todos estos factores se analizan ya en el proceso penal instaurado y corresponde a las partes del proceso, en este caso, pues principalmente el titular de la acción penal, recabar todos esos elementos de convicción para verificar si esa persona cometió o no cometió el hecho delictivo y lo cometió consciente o inconsciente de sus actos. Igualmente, pues existen el error de hecho, el error de derecho, que forman parte de la imputabilidad. Y bueno, con esto pues concluimos la clase del día de hoy. La próxima clase veremos pues validez espacial y temporal de la ley. Vamos, aunque me quedan 5 minutos, pero voy a dar, bueno, ya la frase la di de la actividad 3 y 4. Sin embargo, la voy a volver a repetir porque yo la indiqué el 14 de junio. La frase para la actividad 3 y 4: ética es conocer la diferencia entre lo que tiene derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Ética es conocer la diferencia entre lo que tiene derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Potter Stewart, Potter Stewart, Potter Stewart. Ética es conocer
la diferencia de lo que tiene derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Vamos a hablar un poquitico de la validez, me quedan 9 minutos. Ámbito de validez espacial de la ley penal. La eficacia pues imperativa de las leyes penales y el ejercicio de la jurisdicción penal es una manifestación de la soberanía del Estado. Ante la comisión, lógicamente, de un ilícito es preciso determinar cuál es la ley aplicable teniendo en cuenta el sitio de realización material de los actos y los efectos de esos hechos, que se califican en todo caso, que se pudieran calificar como delictuosos. La nacionalidad del autor o de la víctima del suceso, o bien principios de justicia universal según los supuestos de que se trate. El alcance especial de la ley penal de cuando se trata de limitar el ámbito dentro de lo cual es posible el ejercicio de la voluntad soberana del Estado quedará condicionada por el espacio reconocido como suyo por la propia comunidad internacional. Existen 4 principios que regulan la ley que corresponde aplicar. Esto es el principio territorial, el principio real, el principio de personalidad y el principio de justicia mundial. El principio territorial, la ley penal, tiene eficacia en el territorio del Estado y rige sobre todos los que en él se encuentran. Este principio determina que la ley del Estado se aplicará exclusivamente a los delitos cometidos en su territorio sin atender a la nacionalidad del autor ni la del titular del bien jurídico. Lo fundamental para este principio es el lugar de comisión del ilícito. Los delitos perpetrados fuera del territorio no son punibles por la ley del país. Hay algunas excepciones a esto. Territorio. Territorio en sentido jurídico se extiende a todos los lugares donde se ejerce la soberanía del Estado e incluye el territorio geográfico, el mar territorial, el lecho, el suelo submarino, el espacio aéreo, sobre ese suelo, el mar, las naves, aeronaves que enarbolan el pabellón nacional. Por ello no es un concepto geográfico, sino político normativo. Lugar de comisión del delito, integrado por 3 elementos que ya más o menos los he dicho: la manifestación de voluntad, el resultado y la relación causal que los une. El principio real de protección o de defensa, el sistema, pues este sistema reclama la aplicación de la ley penal del Estado para todos aquellos delitos que se hayan cometido en cualquier lugar y por cualquier persona, en tanto ataquen bienes o intereses del Estado o de sus ciudadanos. El criterio para determinar la aplicación de las leyes penales es la nacionalidad del bien jurídico lesionado por el delito. El ejemplo más claro en este principio es la falsificación de moneda. El principio de personalidad o de nacionalidad del delincuente, el criterio dominante en este régimen es la nacionalidad del delincuente. Dentro de este sistema se ha distinguido el principio de personalidad activa, que consiste en que la ley penal de un Estado que se aplique al ciudadano que delinque en el extranjero, sea quien fuere la persona a quien pertenezca el bien jurídico violado. Estos son principios universales. Y el de la personalidad pasiva, que la ley del Estado solo se aplica al que delinque al extranjero cuando el objeto jurídico del delito sea un bien propio del Estado o de sus ciudadanos. Igualmente, pues nos encontramos el principio universal de justicia mundial o cosmopolita, que es un sistema de represión universal o de universalidad del derecho de penar, de modo que consiste en atribuir vocación a los tribunales represivos de todos los estados. El principio tiene carácter complementario y subsidiario y su innovación se reduce para el castigo de pocos delitos que atentan contra bienes de la comunidad internacional. El interés del Estado en su represión se basa en su calidad de miembro, pues, de la comunidad internacional. Con base a estos principios, pues es necesario hablar, porque parte del programa me lo menciona, lo que es el procedimiento de extradición. La extradición como tal está contemplada en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal en la reforma que fue reciente del 2021. Pues la extradición también se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por los tratados, por los convenios y por los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas, ¿no? Está la extradición activa consagrada en el artículo 383, que indica que cuando el Ministerio Público tuviera noticias de que un imputado o una imputada al cual ha sido acordada la medida cautelar de privación de libertad se halla en país extranjero, solicitará al juez o jueza de control inicie el procedimiento de extradición activa. A tales fines, pues se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, al cual dentro del lapso de 30 días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición. Y en caso afirmativo, pues remitirá copia al Ejecutivo Nacional. En caso de fuga del acusado sometido
o al acusado sometido a juicio oral y público, el trámite igualmente será ante el Tribunal Supremo de Justicia y le corresponde al juez o juez de juicio. Si el fugado o fugada fuere quien está cumpliendo condena, el trámite le corresponderá al juez o jueza de ejecución, en todo caso.